Hola, mi nombre es Judy Correa. Yo no soy abogada, esto no es un consejo legal. Hoy vamos a hablar acerca del proceso de reunificación familiar para los países de Colombia, El Salvador, Guatemala y Honduras. Antes de iniciar con la información, queremos pedirles que se suscriban a nuestro canal. Es un canal completamente informativo y educativo donde queremos compartir la información para que las personas entiendan que los procesos de inmigración los podemos hacer nosotros mismos. Por eso, inmigración pone en sus páginas instructivos y toda la información, los requisitos, la elegibilidad, quién puede aplicar, quién no, absolutamente todo para que sigamos instrucciones y presentemos los procesos. De todas maneras, si hay alguien que de pronto se le dificulte entender el formulario o cómo funciona y no sea capaz de presentarlo, nosotros les podemos brindar toda la información. En el primer comentario les vamos a dejar el teléfono de la oficina para que se contacten con nosotros. Hoy vamos a hablar acerca del proceso de reunificación familiar de manera muy general, para que ustedes lo entiendan, porque es un proceso que es largo. A partir de hoy voy a empezar a publicar videos mucho más detallados de cada punto para que ustedes tengan una visión más amplia. Bueno, entonces el proceso de reunificación familiar es importante entender que va a aplicar para Colombia, El Salvador, Guatemala y Honduras, como está en este momento. Es un proceso a través del cual solamente se va a poder aplicar por una invitación. Esa invitación la va a enviar el gobierno, lo va a enviar inmigración. Solamente se va a poder aplicar a través de una invitación y se la va a enviar a esos peticionarios que aplica o que presentaron un formulario I-130, petición de familiar extranjero, y que fue aprobado a nombre de un beneficiario principal y que ese beneficiario sea de El Salvador, Guatemala, Honduras y Colombia. Aquí hay varios puntos importantes que hay que entender. Primero, que el proceso de reunificación familiar va a estar disponible solamente para esas personas a las cuales les envíen la invitación. ¿A quién se la van a enviar? Al peticionario. Durante todo el video vamos a hablar de peticionario y de beneficiario. Cuando hablamos de peticionario estamos hablando de un ciudadano americano o un residente permanente legal. Y cuando hablamos de beneficiario va a ser ese familiar que va a estar en Colombia, El Salvador, Guatemala y Honduras, y es el que vamos a traer a los Estados Unidos. Entonces, para que lo tengan presente. Y también que vamos a hablar de dos formularios, el formulario I-130 y el formulario I-134A. El I-130 es el formulario que se hace para traer el familiar, que se llama petición de familiar extranjero. Y el I-134A es el formulario que se hace después de que le envíen la invitación para aplicar el proceso de reunificación familiar. Espero haber sido clara con la información. ¿Qué es lo importante de este proceso? Lo importante de este proceso es que le permite a ese beneficiario que vamos a traer ser considerado para recibir un permiso de permanencia temporal en los Estados Unidos, para solicitar permiso de trabajo, para que pueda funcionar y trabajar legalmente en los Estados Unidos. ¿Quiénes son elegibles para este proceso? El peticionario, que es ese ciudadano estadounidense o el residente permanente legal, que es aquella persona que tiene una green card, una tarjeta verde o que tiene una residencia permanente. Y también que ha realizado un formulario I-130 para traer ese familiar a los Estados Unidos. Sí, porque si no ha realizado la petición, si no ha hecho la solicitud del formulario I-130, pues entonces no le van a enviar invitación nunca. Y también ese beneficiario. ¿Quiénes son los beneficiarios? Las personas que fueron, a las personas que están pidiendo a través del formulario I-130 y que están en Colombia, El Salvador, Guatemala y Honduras. Para que lo tengan muy presente, durante todo el video vamos a hablar. ¿Quién es elegible? Un ciudadano americano o un residente permanente legal, que es la persona que va a hacer la petición. También que este ciudadano americano o este residente permanente haya presentado el formulario I-130, que es la petición de familiar extranjero, para ese beneficiario que va a traer y que UCIS la haya aprobado. Ay, Judy, pero ¿qué pasa si a mí no me la han aprobado? No importa, presente su formulario, que si usted tiene deseo de reunificarse con su familia, es mejor que lo presente. Puede que le den celeridad al proceso, aprueben su solicitud y usted lo pueda traer. Porque hoy no tenemos información clara de a quiénes les van a enviar invitación. Cuando usted recibe esa invitación, usted como peticionario, que es el residente permanente legal del ciudadano, usted ya puede hacer la solicitud del formulario I-134A para que usted pueda convertirse en esa persona de apoyo para traer ese familiar. Eso va a aplicar
casi igual al paro humanitario. Son los mismos lineamientos, tienen variaciones, pero variaciones pequeñas. Bueno, y también esas personas que no se les había expedido una visa de inmigrante al beneficiario principal al momento en que se le emitió la invitación para presentar el formulario I-134A, para que sepan que es muy importante. ¿Cuáles son esos beneficiarios que son elegibles? Esas personas de Colombia, El Salvador, Guatemala y Honduras que están fuera de Estados Unidos. O sea que hay muchas personas que nos han llamado y nos dicen, yo puedo aplicar, estás en los Estados Unidos, no puedes hacerlo. También el beneficiario principal o derivado de un formulario I-137 y 130, petición de familiar extranjero. El día de mañana van a empezar a ver mucho más videos de quiénes son las personas que puede pedir un residente permanente y un ciudadano y cuáles son esos beneficiarios principales y derivados para que tengan una idea más clara. También debe ser un nacional de Colombia, El Salvador, Guatemala y Honduras y debe tener un familiar, un familiar que sea residente permanente legal o que tenga o que sea ciudadano americano que reciba una invitación para iniciar el proceso de reunificación familiar y este beneficiario no debe habérseles pedido una visa de inmigrante cuando se les pide la invitación. Entonces, eso es importante. Y otra cosa muy importante es que deben tener un pasaporte vigente y válido para viaje internacional. Aquellos que no tengan pasaporte, aquellos por ejemplo, su pasaporte esté próximo a vencerse, que tenga menos de 6 meses para vencerse, entonces es la oportunidad para que renueven su pasaporte y no vayan a tener problemas. ¿Quién no es elegible? Las personas que han cruzado irregularmente a Estados Unidos a través de sin visa, es decir, que han ingresado por la frontera o por puertos de entrada fronterizos sin autorización después del 10 de julio de 2023, o sea, desde hoy. 10 de julio de 2023. O también esas personas que han tenido una salida voluntaria, esas personas se pueden validar caso por caso para mirar si pueden ingresar. Entonces, mire que cuando ya usted ha tenido estos casos, es importante revisar bien. Si usted ha sido interceptado en el mar después del 10 de julio de 2023, o sea, de hoy, cuando hablan de interceptados en el mar, se refiere a esos inmigrantes que entran a través del mar, que son interceptados por la Guardia Costera de los Estados Unidos en embarcaciones y que se consideran ilegales, es decir, los que entran por balsa, bueno, todas las nacionalidades que cruzan a través del mar y que pueden ingresar. Entonces, esas personas a partir de hoy no van a ser elegibles si entraron pues a partir de hoy. No es a partir de hoy, sino que entraron a partir de hoy. Y cuando se ha ordenado su remoción en Estados Unidos, en algún momento durante los 5 años anteriores, es decir, que se ha deportado o que usted, por ejemplo, tiene un veto o una inadmisibilidad porque de una remoción anterior. Entonces, esos casos también son importantes revisarlos, pero mire que ellos están diciendo que no pueden aplicar. ¿Cómo se da el proceso de la invitación? Si usted es elegible para presentar un formulario 134A, entonces usted debe iniciar el proceso de reunificación familiar y usted va a recibir una invitación por escrito. Aquí hay un poquito de ambigüedad porque en unos párrafos nos dicen invitación por escrito y en otros nos dicen a través del correo electrónico. Por eso es tan importante que usted tenga actualizada su información en el Centro Nacional de Visas, que acuérdese que en mi correo en mi canal de YouTube hay un video de cómo actualizar esa información. Entonces, se le va a enviar, cuando usted es elegible para el formulario 134A, se le va a enviar una invitación por escrito que establece un plazo de 6 meses para que usted pueda presentar la solicitud. Es decir, a usted se le aprobó a usted se le envió la invitación, usted tiene un plazo de 6 meses para que usted pueda presentar la solicitud del formulario I-134A para la reunificación familiar. ¿Qué les recomiendo yo? Que no dejen que el proceso se sature como está hoy el paro humanitario. Inmediatamente usted tenga la invitación, usted presente su formulario I-134A para que quede listo con su proceso, porque 6 meses es demasiado tiempo, se va a congestionar. Si ellos nos están diciendo que tiene 6 meses, miren que el proceso se va a extender. Aquí ya no lo están diciendo, tiene 6 meses para aplicar. ¿Qué quiere decir? Que esas personas que no han solicitado a ese familiar, es hora de que apliquen al formulario I-130, porque miren que nos van a dar un plazo de 6 meses, quiere decir que ese proceso va para más de 6 meses. Ojalá eso esperamos.
La invitación se enviará por correo a la última dirección del Centro Nacional de Visas, del Departamento de Estado que usted tiene registrada, y se enviará a la dirección de correo electrónico que usted indicó si corresponde. Usted debe recibir una invitación que le notifique que usted ha sido aprobado para el proceso de reunificación familiar. Si usted no ha recibido la invitación y envía y aplica, al formulario 134A para el proceso de reunificación familiar, UCIS dice que no avanzará con el beneficiario y que su proceso va a quedar ahí. Entonces, para que usted sepa que tiene que recibir la invitación para poder aplicar al formulario 134A. La invitación le proporcionará información sobre cómo el peticionario, es decir, el residente permanente legal o el ciudadano, puede presentar el formulario 134A. Miren que no es difícil, todos se lo van a enviar muy claro. Ese formulario 134A usted lo va a presentar con UCIS, o sea que usted debe tener una cuenta en línea. Y usted va a poder presentar un formulario de 134A por cada beneficiario y lo debe hacer por separado, como está hoy el paro humanitario. La cantidad de invitaciones se basará en la capacidad operativa del gobierno de los Estados Unidos. Quiere decir que hoy el gobierno de los Estados Unidos, perdón, hoy los procesos con inmigración están un poquito demorados para todos, pero realmente hemos visto los avances en algunos procesos. Entonces hay que tener paciencia y mucha fe de que van a poder viajar. ¿Cómo se va a presentar la solicitud? Los beneficiarios no pueden solicitar directamente los procesos de permisos de reunificación familiar. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo estoy en Colombia, El Salvador, Guatemala y Honduras, yo voy a aplicar a través de mi cuenta en UCIS el formulario para la reunificación familiar. No, eso lo debe hacer el residente permanente legal o el ciudadano americano a través de su cuenta en UCIS, cuando ya le enviaron la invitación. Solo los peticionarios que reciban una invitación son elegibles para presentar el formulario 134A para convertirse en esa persona de apoyo e iniciar el proceso de reunificación familiar para que pueda atraer a esos beneficiarios. Después de que el peticionario recibe la invitación, debe presentar el formulario 134 para cada beneficiario. El formulario 134 va a identificar y va a recopilar información sobre el beneficiario y sobre el peticionario. Y este formulario se debe presentar por separado para cada beneficiario, incluidos los hijos menores de edad. Entonces, para que lo sepan, que hay mucha gente que, por ejemplo, como esto es igual al paro humanitario, este proceso es muy similar, hay mucha gente que me decía, no, yo no tengo... A mí no me parece lógico que por un menor se tenga que presentar. Como dice UCIS, así lo tenemos que hacer, porque si no, nos niegan la solicitud y los perjudicados vamos a ser nosotros. Este formulario 134A también le pedirá que indique cuántos miembros de la unidad familiar usted va a presentar, es decir, a cuántas personas usted va a traer. El formulario también le pedirá que aclare que el beneficiario es el beneficiario principal de su formulario 130 y también le va a decir que usted debe, si usted, por ejemplo, le llegó la carta de invitación y usted no sabe, y usted ha presentado varios formularios I-130 y usted no sabe la carta para cuál beneficiario le aprobaron, en la parte superior de la carta le va a decir el nombre del beneficiario principal y usted va a saber a quién le aprobaron para que usted pueda hacer la solicitud del formulario I-134A por ese beneficiario principal y sus derivados. Acuérdese que es uno formulario por cada persona. Cuando usted presenta el formulario 134A, debe demostrar que tiene suficientes ingresos y activos para mantener el beneficiario. Hay una tabla de las guías federales de pobreza que nos indican, de acuerdo a las personas que va a traer y de acuerdo a las personas que usted sostiene con sus ingresos, cuántos ingresos en el año debe tener para poder traer esos familiares del exterior. Entonces, esas se las voy a dar en otro video muy claramente para que ustedes lo tengan presente. No se preocupen que el proceso no es difícil, es simplemente de tener mucha precaución en el detalle, pero es un proceso que no es tan complicado. Si usted no puede demostrar que usted puede traer financieramente a esas personas porque sus ingresos no le dan, usted puede usar personas de apoyo adicionales.
Usted entonces, en ese formulario 134A, usted debe presentar los requisitos de evidencia financiera. ¿Cuáles son esos requisitos? Debe presentar estados de cuenta bancarios, carta del banco, carta de su empleador, declaraciones de impuestos, bueno. Y si usted, por ejemplo, sus ingresos no le dieron y usted usted va a hacer el proceso con una persona de apoyo financiero como un co-sponsor, usted es el peticionario, pero usted va a buscar otra persona que le ayude con esos ingresos. Esa persona también debe de presentar esas pruebas financieras. ¿Cuáles? Las que le acabé de decir: cartas del banco, estados bancarios, carta del empleador y los impuestos que se hacen acá en los Estados Unidos. Ese co-sponsor no tiene que hacer un formulario adicional, simplemente en ese formulario I-134, donde estamos pidiendo ese beneficiario, vamos a colocar la información del beneficiario y del co-sponsor o de la persona de apoyo financiera que nos va a ayudar a cumplir con los ingresos para poder traer el beneficiario del exterior o el familiar del exterior. Espero haber sido clara con la información. Bueno, cuando UCI revisa toda la información del formulario 134A y determina que esa información es correcta y que todo está bien, entonces UCI le va a enviar al beneficiario un correo electrónico sobre el siguiente paso a seguir y le va a decir para que empiece a hacer todo el proceso para la autorización para viajar a Estados Unidos y para que le puedan dar el permiso de permanencia temporal en el puerto de entrada donde ese familiar se va a presentar o donde ese beneficiario se va a presentar. Después de que los beneficiarios reciban su autorización anticipada de viaje, autorización anticipada no es que ya voy a viajar, es una autorización anticipada. Deben hacer arreglos para que vengan directamente a Estados Unidos. ¿Cuál es? Tenga el pasaporte actualizado, renovado, vigente, tenga los tiquetes o los pasajes de vuelo para que usted pueda venir a los Estados Unidos. Cuando ese beneficiario llega a un puerto de entrada de Estados Unidos, CBP los va a inspeccionar o ese oficial del puesto de control donde usted llega a inmigración lo va a inspeccionar, va a solicitar información adicional de ese beneficiario para que no se asusten, esto se lo hacen a todos cuando entran, va a incluir las huellas dactilares, porque todos presentamos huellas dactilares cuando venimos a inmigración para verificaciones de antecedentes y verificaciones de seguridad nacional. Luego de que el CBP revise su caso, va a revisar persona por persona, caso por caso, y le diga que usted puede, que usted le da una concesión para el permiso de permanencia temporal, le dice, bueno, usted puede aplicar, entonces usted puede ingresar a los Estados Unidos, ¿cierto? Usted ya va a poder ingresar. Pero aquellas personas que, por ejemplo, ingresaron a Estados Unidos por un puerto de entrada que no era autorizado para usted, no van a poder entrar, que acuérdese que les dije, las personas que entran por frontera a partir del 10 de julio, hoy, y las personas que se vienen en balsas a través del mar para llegar a Estados Unidos, y esas personas que tienen procesos que han sido deportados en un periodo de 5 años atrás, o que tienen una deportación, esas personas no van a poder viajar. Para que lo tengan muy presente, son casos que se tienen que analizar, pero mi recomendación es que se asesoren muy bien, pues para que estén seguros si lo pueden presentar o no. Ahora vamos a mirar cuál es el proceso. El proceso es muy sencillo, va a ser muy parecido al programa humanitario, pero va a tener variaciones, unas variaciones muy pequeñas. Lo primero es que ¿qué va a ser útil? No, lo primero es que el peticionario, que es el residente permanente legal o el ciudadano, va a enviar la invitación al peticionario vía mail o correo postal. Vamos a mirar acá. Bueno, lo primero es que se envía la invitación al peticionario. Entonces, se puede enviar una invitación por correo al peticionario que presentó el formulario I-103. Sí, eso era lo que yo les decía. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ese residente permanente legal o ese ciudadano hacen la solicitud del formulario I-130 para traer el familiar extranjero y UCI lo aprueba, entonces le va a enviar una invitación al correo electrónico.
El peticionario puede solicitar convertirse en persona de apoyo a través del formulario I-134A, que es para aplicar al proceso de reunificación familiar. La invitación le informará a ese residente permanente o a ese ciudadano sobre los pasos para iniciar el proceso, incluidas las instrucciones sobre la documentación para incluir en el formulario. Miren que es muy importante, o sea, esa invitación va a traer todo, cómo debe presentar y qué documentos debe presentar. Cada invitación incluirá un número de identificación que el peticionario debe incluir en el formulario I-134A para cada beneficiario. Es decir, que cada beneficiario va a tener un número de identificación y ese número de identificación se tiene que ingresar en el formulario I-134A. Y el formulario I-134A va a ser por cada persona, no va a ser un formulario para todo el grupo familiar, no, va a ser para cada uno un formulario I-134A. Bueno, entonces, el segundo paso es que el peticionario presente el formulario I-134A en línea. Tanto el formulario I-130 como el I-134 se presentan en línea. Usted debe tener una cuenta en UCI. Si no sabe cómo hacerla, en mi canal de YouTube hay una opción de cómo crear una cuenta en UCI. Hay un video, perdón. Entonces, después de que usted recibe la invitación, el peticionario ciudadano estadounidense o residente permanente legal que presentó ese formulario I-130 debe presentar un formulario I-134A para cada beneficiario a través del portal de UCI. Ese formulario va a tener toda la información del beneficiario, va a identificar y va a recopilar toda la información, tanto del beneficiario como del peticionario, para que sepan que es información que les va a pedir, pero todo es de su vida personal. El peticionario debe presentar un formulario I-134A por separado. Mire que nos hacen la claridad porque hay muchas personas en el paro humanitario que lo presentaban por el grupo familiar y no se los van a aprobar. Entonces, para que ustedes sepan que es separado. Y también si hay beneficiarios derivados, también deben de tener un formulario I-134A por separado. Después de que UCIS realice las verificaciones de antecedentes del peticionario, o el CBP realice las verificaciones de antecedentes del peticionario, ellos van a mirar que ese peticionario financieramente sí pueda traer a esa persona del exterior a los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es importante que ese peticionario lo pueda sustentar. El peticionario, acuérdese que debe presentar evidencias que demuestren las relaciones familiares entre el beneficiario. Eso también es otra variación que tuvo, y es que ese peticionario debe presentar evidencias que demuestren las relaciones familiares entre el beneficiario principal y el beneficiario derivado. Acuérdese que en el correo nos van a decir cuáles son los documentos que debemos presentar en esa invitación o en ese correo pues que les van a enviar. Bueno, entonces ya después de que se revisa toda la información, UCI ya determina si avanza al siguiente paso o no. El tercer paso es que el beneficiario proporcione electrónicamente información que respalde la solicitud. Entonces, en este caso, si después de que se confirma el formulario 134, el beneficiario nombrado en el formulario 134A recibirá un correo. Es decir, que cuando el formulario 134A es aprobado, digámoslo así, ese beneficiario va a recibir un correo electrónico de UCIS con instrucciones sobre cómo crear una cuenta en línea en MyUCIS para proporcionar información sobre cómo completar los pasos. Ese beneficiario, que es la persona que está en Colombia, El Salvador, Guatemala y Honduras, debe confirmar la información biográfica: nombre completo, fecha de nacimiento, dónde nació, país donde nació, ciudad donde nació. Tranquilo que es información de usted. Y debe dar fe de cumplir con los requisitos de elegibilidad para que le puedan emitir una autorización de viaje anticipada. El beneficiario también deberá dar fe de haber completado un examen médico. ¿Cuál es el examen médico? Hoy no tenemos especificaciones claras de cuál es el examen médico, pero le aseguro que en el proceso de cuando a usted ya le envíen el correo la información, ahí le van a decir dónde se debe hacer ese examen médico. Y también debe tener ciertas vacunas. ¿Cuáles vacunas? En el correo, en el correo le van a decir o se lo van a poner en su página de UCIS. El examen médico debe realizarse antes de que el beneficiario pueda completar las certificaciones en MyUCIS.
Tranquilos que hoy no tenemos claro cómo es el examen médico, pero se los van a poner, se los van a aclarar y nos lo van a aclarar a todos. El paso 4 es que el beneficiario presente una petición en la aplicación móvil CBP. Entonces, después de que el beneficiario confirme su información biográfica y complete las certificaciones, UCIS va a publicar instrucciones en la cuenta en línea del beneficiario sobre cómo acceder a la aplicación móvil CBP. Es una aplicación a través del celular, y en esa aplicación usted va a crear una cuenta, le van a pedir información biográfica suya y usted va a proporcionar una foto. Es muy fácil, es simplemente como crear una cuenta en una app del celular. No se preocupe. El paso 5 es que el beneficiario recibe una autorización anticipada de viaje para viajar a Estados Unidos. Entonces, después de completar la cuenta en CBP, después de completar la cuenta del CBP, CBP va a publicar una notificación en la cuenta en línea del beneficiario confirmando si decidieron emitir una autorización anticipada para viajar a Estados Unidos y solicitar una concesión del permiso de permanencia temporal caso por caso en el puerto de entrada. O sea que ahí es donde nos van a decir si van a poder viajar. Si se aprueba esta autorización, es válida por 90 días para que usted arregle todo y pueda viajar a los Estados Unidos. Los beneficiarios son responsables de asegurar su propio viaje por vía aérea, o sea que usted tiene que comprar ticket y organizar todo. La aprobación de la autorización anticipada para viajar no garantiza la entrada o permiso de permanencia temporal en Estados Unidos, para que usted lo tenga muy presente, porque cuando usted llega al puerto de entrada en Estados Unidos van a hacer una validación. El oficial del puesto de inmigración, del puerto de inmigración, va a realizar una verificación completa y esa a su discreción si lo va a dejar entrar o no. El permiso de permanencia temporal es una determinación discrecional hecha por CBP, o sea, por el oficial en el puerto de entrada, y está basado en un hallazgo de que el permiso de permanencia temporal esté justificado debido a razones humanitarias urgentes o un beneficio público significativo. Quiere decir que ellos son los que van a decidir si ya lo dejan ingresar o no. Los niños menores de 18 años deben viajar a Estados Unidos con y bajo el cuidado y custodia de un padre o tutor legal y poder proporcionar documentación para confirmar la relación. Esto se los voy a explicar más adelante muy detalladamente. Los beneficiarios principales deben viajar a Estados Unidos con o antes de cualquier beneficiario derivado, ya que los beneficiarios derivados no pueden recibir permiso de permanencia temporal en Estados Unidos a menos que el beneficiario principal el permiso de permanencia temporal en Estados Unidos. Entonces, miren que es muy importante. Y el paso 6 es que el beneficiario solicite el permiso de permanencia temporal en el puerto de entrada. Es decir, que usted ya tuvo la autorización para viajar, usted viajó y usted está en inmigración en el aeropuerto. CBP va a inspeccionar a cada beneficiario que llegue a un puerto de entrada bajo este proceso y va a considerar a cada persona, caso por caso. Cada uno le van a hacer toda la validación para saber si le otorgan el permiso de permanencia temporal por un periodo de hasta 3 años. Cuando usted llega al puerto de entrada, el beneficiario se va a someter a verificaciones de antecedentes e investigaciones adicionales, como las huellas biométricas. También van a inspeccionar absolutamente todo y van a determinar si usted no es una amenaza para la seguridad nacional o la seguridad pública. No se asusten, este es el control que ellos van a hacer. Entonces, para que ustedes sepan que así va a funcionar. Y el paso 7, el beneficiario recibe el permiso de permanencia temporal en Estados Unidos. Quiere decir que ese oficial le aprobó. Entonces, un beneficiario al que se le otorgue el permiso de permanencia temporal bajo el proceso de reunificación familiar va a poder ingresar a los Estados Unidos hasta por un periodo de 3 años. Y esta persona va a poder solicitar permiso de trabajo. Acuérdense que esto no es automático. Usted llega a los Estados Unidos, lo dejan entrar y usted ya puede solicitar el permiso de trabajo que se solicita a través del formulario I-765 y va a solicitar el Social Security en ese mismo formulario para que no se le atrase el proceso. ¿Por qué lo debe solicitar en ese mismo proceso? Pues para que usted no, porque usted si va a ir a trabajar, a usted le van a pedir los dos. ¿Y ese Social Security qué es? El Social Security se utiliza para informar su salario al gobierno y para determinar su elegibilidad para los beneficios del Seguro Social.
Entonces, aproveche el formulario y haga los dos. El proceso es un poquito largo y eso que traté de hacerse lo más resumido que pude. Voy en otro video a empezar a aclarar punto por punto para que lo tengamos muy presente. Lo más importante es que ustedes, el que no haya hecho la solicitud, el que no haya hecho la solicitud del formulario I-130 para pedir el familiar del extranjero, hágalo ya. Porque mire que nos están diciendo que a todos los que les envíen invitación van a tener un periodo de 6 meses, o sea que es un periodo que se va a alargar. Otra es que pues, si usted ya tiene ese formulario I-130, tiene que esperar a que le envíen la invitación. Después de que le envíen la invitación, va a aplicar al formulario I-134A, que es el proceso de reunificación familiar, y lo va a hacer por cada beneficiario que usted quiere traer. Si usted necesita que le ayudemos con el proceso, nos puede contactar. En el primer comentario le voy a dejar todas las instrucciones y la información de nuestras oficinas. Espero haber sido clara con la información. Muchísimas gracias por ver nuestros videos. Hasta luego.